¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema que tiene por título ¿El purgatorio es una doctrina antibíblica? Vuelvo a repetir, el purgatorio es una doctrina antibíblica. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que agregamos un nuevo video a nuestro canal de YouTube. También quiero pedirte que visites licenciadogabriel.com para que conozcas nuestro apostolado. Ahora sí, entrando en materia. Nosotros como católicos somos acusados de que inventamos doctrina. Somos acusados de que innovamos con la doctrina porque el purgatorio es antibíblico. Sin embargo, vamos a mostrar desde la escritura que el purgatorio es totalmente bíblico. Lo que cambia es lo siguiente y quiero que pongas atención. Todos los cristianos tenemos la escritura, pero a la misma vez la leemos y la interpretamos. Cuando hablamos de interpretar, nos estamos refiriendo a una parte de la tradición. Todos leemos la escritura, pero la interpretamos de acuerdo a la tradición que nos han enseñado y esa tradición se encuentra aquí en nuestra mente. Porque tú has ido, por ejemplo, el católico a la catequesis. El hermano protestante ha ido a las clases educativas como los cursos que dan el día domingo que le llaman la escuela dominical, educación cristiana. Y ahí se nos enseña a cómo interpretar la palabra de Dios y a eso se le llama tradición. Si tú interpretas la palabra de Dios de acuerdo a la denominación cristiana que tú perteneces, que no es católica, entonces lógicamente vas a concluir que el purgatorio es una doctrina inventada por la Iglesia Católica. Pero si aprendemos a leer la escritura y a interpretarla de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica que proviene de Cristo, entonces ahí abre sentido cuando uno va a la escritura y mira, sí, la escritura habla del purgatorio. Porque aquí no existe aquel argumento que dice yo soy la iglesia de la Biblia y únicamente la Biblia. Es mentira. Si tú tienes la Biblia y la interpretas, la estás interpretando de acuerdo a la tradición, ya sea la tradición luterana, ya sea la tradición bautista, ya sea la tradición pentecostal. Todos vamos a tener una interpretación y a esa interpretación se le llama tradición porque es la forma en cómo se interpreta la escritura. Entonces, por eso es de que ahora nos dicen de que la Iglesia Católica es innovadora porque ha metido doctrinas que nuestro Señor Jesucristo no enseñó. Sin embargo, cuando leemos la escritura de acuerdo a la tradición que fue escrita, que es la tradición con T mayúscula de la Iglesia Católica, nos damos cuenta que el purgatorio tiene sus referencias desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Jesucristo hablando en el Evangelio y el propio San Pablo en sus cartas. Y ahí vamos a entender de que el purgatorio es totalmente bíblico y ese es el primer fundamento que quiero dar. El purgatorio es 100% bíblico. Ahora, ¿vas a encontrar la palabra purgatorio en la escritura? No, pero vas a encontrar el concepto. Lo mismo que digo siempre, todos los cristianos creemos en la Trinidad. ¿Vamos a encontrar la palabra Trinidad en la escritura? No, pero el concepto sí. Lo mismo es sobre el purgatorio. El concepto está en la palabra de Dios cuando se interpreta a la luz de la tradición de la Iglesia Católica, que es la tradición que Cristo entregó a los apóstoles. Porque a partir del siglo XVI comenzaron a filtrarse
otras tradiciones. Así que es mentira. Si tú tienes Biblia, la interpretas, pero la pregunta que yo te hago, ¿qué tradición utilizas? Porque podemos tener varias denominaciones y tener la misma escritura, tener los mismos versículos, pero se va a encontrar diferentes interpretaciones, que unos aceptan el bautizo de infantes, otros no. Y así sucesivamente podemos encontrar porque cada denominación tiene una tradición en cómo interpretar la escritura. Nosotros como católicos tenemos la nuestra, pero no nos avergonzamos porque es la tradición que viene directamente desde nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar ya en lo que nos concierne, que es demostrar con las pruebas bíblicas, con las evidencias bíblicas de que el purgatorio es totalmente bíblico, que no es una doctrina inventada ni tampoco innovadora. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? La escritura, el catecismo de la Iglesia Católica, sus notas y su lapicero. Primer punto, vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia. Vuelvo a repetir, vamos a ver qué dice la Iglesia, qué dice la Escritura y qué dice el catecismo de la Iglesia. Para muchos me van a decir, Gabriel, tú eres un antibíblico desde el inicio porque estás poniendo a la Iglesia antes que la Escritura. No, nosotros somos la religión de la revelación que tiene la Escritura y la tradición con T mayúscula, y la Iglesia la interpreta de una forma oficial. Pero estoy siguiendo el consejo bíblico que el propio Pablo le da a Timoteo, que lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No creo que sea antibíblico lo que estoy diciendo, ya que vamos a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad es la iglesia. En aquel tiempo, palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo envía a Timoteo a organizar la iglesia, ¿qué es lo que estaba pasando? Habían falsos maestros que se estaban infiltrando en dicha comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Envía a Timoteo para que la organice. Y ya vemos ciertas características que debe de tener el ministro. Entre ellas, se debe de atener a la sana doctrina. Y en aquel tiempo, para escuchar la sana doctrina, ¿a dónde tenían que ir? A la enseñanza apostólica, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces, la iglesia es pilar de la verdad, porque la iglesia interpreta la escritura a la luz de la tradición que fue entregada por Cristo. Y mira lo que dice la escritura, que la iglesia es pilar y base de la verdad, porque la iglesia es la que oficialmente interpreta la revelación para que no haya división. Por eso entendemos cuando leemos Efesios que hay un solo Señor, una sola fe, para que haya un solo Señor. La Trinidad es un solo Dios, tres personas, sin embargo son uno. Para que haya una sola fe, es decir, un cuerpo de doctrina, necesita haber una autoridad y eso es la iglesia, porque si no, van a haber diferentes interpretaciones. Entonces, por eso digo, vamos a ver qué es lo que dice la iglesia. ¿Y cómo sabemos qué es lo que dice la iglesia? Pues vamos al catecismo a ver cómo la iglesia nos enseña a interpretar la escritura. No nos digamos mentiras, todas las iglesias, todas las denominaciones nos dan lineamientos a cómo interpretar la palabra de Dios. Y como siempre pregunto, ¿cuál es la tradición que nosotros seguimos? Por ejemplo, la mía, la tradición de la Iglesia Católica y no la tradición de la Reforma Protestante, que se dedican en gran parte a decirnos de que somos un invento
a partir del siglo IV con Constantino, donde el verdadero cristianismo ahí desapareció porque apareció la Iglesia Católica fundada por Constantino y que ahí comenzaron las innovaciones teológicas doctrinales. Mentira, mentira. Vamos a hablar la realidad, a ver cómo se interpreta la palabra de Dios. Primer punto. Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica y tenemos que explicar sobre el purgatorio. Y ese es el primer punto antes de poder entrar a los ejemplos bíblicos. Y quiero que me acompañe. Mire cómo tengo el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya se me está desboronando, pero eso quiere decir que es buena señal, que la ocupo, ¿no? Entonces vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030, o para que se le haga más fácil, numeral 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Palabra de la iglesia, decimos amén. Los que morimos estando en gracia con Dios, pero imperfectamente purificados, pasamos por un proceso de purificación. Y quiero aclarar que este proceso de purificación no es una segunda oportunidad donde se te va a dar la oportunidad, disculpe la redundancia, de reconocer a Jesucristo como el Señor. Porque eso lo hacemos aquí, en este mundo, en la iglesia militante. Pero ya cuando el alma es juzgada y no estamos suficientemente purificados para poder entrar a la alegría del cielo, entonces es que se pasa por ese proceso de purificación. Y cuando hablamos de purificación, hablamos de limpieza. Y por eso es que se le llama purgatorio a este proceso de limpieza, a este proceso de purificación. Hay que entender dos cosas importantes como católicos. Nosotros sabemos que está la pena eterna y lo que se le llama la pena temporal. Y eso usted lo puede ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1472. Y lo voy a leer. 1472. Hay una diferencia entre la pena eterna y la pena temporal. Nosotros sabemos que el pecado mortal nos aleja definitivamente de Dios. Si uno muere en pecado mortal después del sacramento del bautismo, ¿qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en el numeral 1035? No lo digo yo, lo dice la Iglesia. El alma que muere en estado de pecado mortal desciende automáticamente al infierno. Y por eso es que se le llama la pena eterna. Pero está la pena temporal. ¿Y qué es la pena temporal? Los pecados que cometemos después del bautismo son perdonados por medio del sacramento de la reconciliación. Pero aunque nuestros pecados sean perdonados y somos absueltos de nuestros pecados, queda lo que es la pena temporal, es decir, las consecuencias de dicho pecado. Y esas consecuencias se pueden purgar en este mundo o si no estamos suficientemente limpios para gozar de la alegría del cielo, pues está el proceso del purgatorio, que es en donde el alma se termina de purificar para tener la dignidad de poder entrar hacia el cielo. ¿Y qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1472? Para entender esta doctrina y esta práctica de la iglesia,
es preciso recordar, el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, ya sea aquí abajo después de la muerte, ya sea aquí abajo, sea después de la muerte en el estado que se llama purgatorio. Palabra de la iglesia, decimos amén. Quiero explicar de una forma sencilla y concisa estos dos numerales que acabo de leer, que se encuentra en el numeral 1030 y 1472. En el 1030 se habla de que en el purgatorio es un estado para la purificación del alma, para que esté plenamente limpio y pueda entrar a lo que es a la alegría del cielo, tal como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero nosotros reconocemos como católicos de que el sacramento del bautismo nos limpia de todo pecado y de toda pena, porque quedamos completamente purificados. Y eso lo leemos en las cartas paulinas. Si usted se fija al inicio, por ejemplo, de las cartas cristológicas, ya sea Filipenses, Efesios, ¿usted qué es lo que va a ver? Que el apóstol Pablo saluda a los santos muy queridos, porque se sabe que la forma en que uno llega a ser santo es a través de escuchar la palabra de Dios, es decir, el evangelio, arrepentirnos y al mismo tiempo el bautismo. Entonces, el bautismo nos deja en un estado de santidad y por eso es que el apóstol Pablo saluda a los santos de Éfeso, porque se les ha anunciado la palabra y se hicieron bautizar y quedaron completamente purificados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya tomamos conciencia? Pues comenzamos a cometer pecados. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, cuando uno comete pecado, ¿qué es lo que sucede? Después del bautismo, tenemos que ir a confesarnos. Aunque nos absuelvan de nuestros pecados, quedan penas que nosotros tenemos que purgar. Y eso se puede hacer aquí en la tierra a base de los sacrificios que nosotros hagamos hacia Dios, o si morimos y todavía no estamos suficientemente purificados, pues está lo que se le llama el purgatorio. Entonces he explicado sobre este concepto del purgatorio, lo que es y qué es lo que sucede después de nuestra muerte si no estamos suficientemente purificados. Pero ahora tenemos que entrar a las evidencias bíblicas para probar el punto que yo acabo de mencionar, porque nos dicen que nuestras doctrinas son antibíblicas. Nos dicen de que fue un invento del Papa Gregorio el Grande allá en el siglo VI, que inventamos doctrinas, que innovamos con doctrinas. Lo que hice en este primer punto es tratar de explicar sobre el purgatorio como lo enseña la iglesia, pero la iglesia tiene bases bíblicas para explicar esta verdad. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a las evidencias bíblicas que nos hablan del purgatorio. Y como siempre, la forma de cómo explicar una doctrina tiene un orden. Siempre comenzamos con el Antiguo Testamento y vamos a la luz del Nuevo Testamento para entender de una forma plena la verdad entregada por Cristo a los apóstoles, pero que toda doctrina tiene una referencia en el Antiguo Testamento. A eso se le llama tipología. Entonces vamos a ir a la primera cita bíblica, es decir, la segunda, pero la primera cita bíblica en el sentido de explicar lo que es el purgatorio. Vamos a ir a segunda de Macabeos. Yo sé que algunos van a decir, Macabeos no es inspirado por el Espíritu Santo porque pertenece a los deuterocanónicos, pero no. La segunda
carta de Macabeos es inspirada por Dios. Y no vamos a caer en ese juego de que no es inspirado por Dios, que fue injertado por la Iglesia Católica. Sabemos que es mentira. Estudiemos historia y nos vamos a dar cuenta que en el tiempo de Cristo, el propio Cristo y los apóstoles, ¿a qué versión del Antiguo Testamento hicieron referencia en el Nuevo? A la Septuaginta. Y todos los académicos lo saben. Cuando Cristo cita el Antiguo Testamento, cuando los apóstoles citan el Antiguo Testamento, están citando en su gran mayoría a la Septuaginta. Entonces, ¿por qué yo voy a ocupar una versión diferente a la que Cristo utilizó? Sabemos que de las 350 referencias del Antiguo Testamento que están en el Nuevo, 300 de ellas vienen de la Septuaginta. En muchas ocasiones, cuando Jesús habla del Antiguo Testamento, está utilizando libros que supuestamente son apócrifos, pero que fueron utilizados por Cristo, pero no voy a entrar en detalle. Pero saben que estoy diciendo la verdad, especialmente aquellos que se han formado o que han estudiado de una forma informal a base de libros, de que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, concluyamos que Segunda de Macabeos es totalmente inspirado por Dios. Y aquí vamos a encontrar la primera referencia sobre el purgatorio. Sabemos que en el combate, y no voy a hablar de la historia en general, pero en el combate murieron personas del ejército que pertenecían a Macabeo. Y cuando encontraron el cuerpo de estas personas, encontraron lo que es amuleto, es decir, a eso se le conoce como idolatría. ¿Y qué es lo que hizo Macabeos? Usted puede leer Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 45. Pero yo me voy a limitar por el tiempo a ir a Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. ¿Y qué es lo que dice? Pero él presumía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes que se acuesten en la muerte. De ahí su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Mandó a ofrecer expiación a favor de los muertos, a favor de los combatientes, que se les encontró amuleto para expiación de sus pecados. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuando los combatientes estaban vivos? No, cuando estaban muertos. De ahí viene la idea de que nosotros como católicos oramos por nuestros hermanos, porque es importante comprender la eclesiología católica, entender que somos un cuerpo místico y que la muerte no nos separa del uno y del otro porque no nos separa de Cristo. Por eso la iglesia nos enseña que está la iglesia triunfante, que está en la eternidad, que está la iglesia purgante en ese estado de purificación y la iglesia militante que somos nosotros, que estamos en ese camino de luchar, vivir en santidad y vivir la palabra de Dios y vivir los sacramentos, porque de esa forma nosotros vamos a encontrar esa santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Entonces, en este concepto, ¿qué es lo que hizo Macabeo? Ofreció sacrificios por estas almas que ya estaban muertas. Y eso es lo que hacemos nosotros como católicos y no es antibíblico. Nosotros le pedimos a Dios por esas almas que a lo mejor no murieron totalmente purificados y van a este estado de purificación que se llama purgatorio para que puedan entrar a la alegría del cielo. Entonces, esta práctica de orar por aquellos que han muerto físicamente no es antibíblico, sino que lo encontramos en la palabra de Dios. El problema es de que la Reforma Protestante eliminó estos 7 libros diciendo que son apócrifos. No, hagamos historia sincera y entendamos de que estos libros
fueron referenciados por Cristo y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y si ellos lo utilizaron, ¿por qué nosotros vamos a utilizar una versión diferente? Ahora, vamos a pasar ya al Nuevo Testamento. Y aquí vamos a hablar sobre lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio. ¿Vamos a encontrar la palabra purgatorio? No, pero vamos a encontrar las referencias, el concepto de la doctrina del purgatorio. ¿Encontramos la palabra Trinidad en Escritura? No, pero está la referencia desde el Antiguo Testamento y toda la palabra de Dios sobre la Trinidad, pero ni una sola vez se menciona la palabra Trinidad. Sin embargo, es el centro de nuestra fe porque la terminología nos ayuda a entender un concepto bíblico, un concepto de la revelación. Y eso es lo que sucede con el purgatorio, si lo leemos de acuerdo a la tradición de la iglesia. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Está hablando de un juicio. Pero yo digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Aquí está hablando de juicio y después está hablando del infierno. Entonces, hagamos ejercicio. En estos versículos hemos encontrado la palabra juicio 2 veces. Después encontramos la palabra infierno. El versículo 23. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y ve antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que se te entregue al juez y que el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Aquí está hablando de juicio, está hablando de infierno, pero también está hablando de una cárcel. Para entender estos versículos es necesario interpretarlos de acuerdo a la tradición de la iglesia. Pero también yo te invito, tú que estás deseoso de conocer tu doctrina, tú que estás con esa pasión de indagar más sobre cómo estos versículos se han interpretado, pues yo te recomiendo que vayas a los padres de la iglesia, como por ejemplo San Cirilo, San Cipriano, pero también a escritores eclesiásticos como Orígenes y Tertuliano. ¿O por qué mencionar, por ejemplo, a Tertuliano? No llegó a ser padre de la iglesia, no llegó a ser santo, pero gracias a Tertuliano todos los cristianos utilizamos ciertas terminologías que nosotros utilizamos hasta el día de hoy. Es cierto, no llegó a ser santo, pero eso no quiere decir que sus escritos anteriores de que él se fuera a una secta y se desviara del camino correcto doctrinal, no quiere decir que no tengan valor, porque todos los cristianos utilizamos sus escritos y ahí vemos que él aportó a la teología cristiana, a la teología católica. Así que yo te invito a que vayas, estudies los padres de la iglesia en referencia al purgatorio para que veas cómo han interpretado estas palabras que yo acabo de leer del Evangelio. Pero aquí habla de que no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos ante el juicio, es decir, cuando nosotros morimos o vayamos a morir,
físicamente, nuestra alma espiritual va a ser juzgada. Y si no estamos suficientemente purificados, entonces vamos a pasar por ese momento de la purificación, de la limpieza, y no saldremos de ahí hasta pagar el último centavo, es decir, hasta que estemos completamente limpios. Y esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero hay que leer este pasaje de acuerdo a su contexto y no solamente el versículo. Entonces, el ejercicio es que nosotros leamos el contexto de San Mateo capítulo 5 y entendamos el versículo 26, que no saldremos de ahí hasta que no hayamos pagado el último centavo, y ahí está haciendo referencia sobre la purificación. Ahora, esto se ve también claro en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y este es el versículo que todos nosotros utilizamos. Pero quise comenzar desde el Antiguo Testamento de que ofrecer oraciones por aquellos que se nos han adelantado en el camino no es pecado y no es antibíblico, porque ya desde el Antiguo Testamento se hacía esta práctica. El problema es que han eliminado estos 7 libros diciendo que no son inspirados cuando son totalmente inspirados por Dios. Nosotros no podemos hacer nada, pero nosotros como católicos entendemos que esta práctica viene desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, dice: no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Estas palabras se pueden comprender de una forma más clara en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Por eso es de que esto se lleva un orden, comenzando desde el Antiguo Testamento y yendo hacia el Nuevo. Dice así, versículo 13, Primera de Corintios capítulo 3. Un día se verá el trabajo de cada uno. Aquellos que dicen que somos salvos únicamente por la fe, pues estamos viendo que hay que armonizar la palabra de Dios, y que sí, la fe es necesaria, pero también hace falta las obras, tal como dice el apóstol Santiago. Y podemos leer Santiago capítulo 2, donde dice que uno es salvo no únicamente por la fe, sino por las obras. Y por eso es que Martín Lutero llamó a este escrito a lo que se le llama un escrito de paja, le redujo autoridad en su tradición bíblica y lo puso al final, y no lo consideraba inspirado al mismo nivel del resto de las escrituras. Pero, ¿por qué hacía eso? Porque contradecía la doctrina de la sola fe. Sí, la fe es necesaria, pero también el bautismo, también lo que es las obras y la escritura hay que armonizarla. No solamente tomar ciertos versículos y eliminar otros. Tenemos que encontrar la forma de cómo armonizar lo que es la escritura. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Se hará público en el día del juicio el qué, las obras de cada uno, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Palabra de Dios. Se salvará, pero a través del fuego. Quiere decir de que aquí viene el concepto sobre purgatorio, de que el obrero tiene que probar su obra, y si se convierte en ceniza, se salvará, pero tendrá que pasar por el fuego. Y es ahí donde nosotros hablamos del fuego purificador, del fuego que va a purificar nuestras penas temporales, tal como he mencionado en el Catecismo de la Iglesia 1476. Porque ¿qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27?
Y voy a regresar a Corintios, pero quiero aclarar esto con Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué es lo que dice Cristo? Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios. Nada manchado entrará en ella. Por eso es que el obrero tiene que purificarse, porque sus obras se convirtieron en ceniza. Se salvará, pero como a través del fuego. Y de ahí viene el concepto de purgatorio, que es totalmente bíblico. La palabra purgatorio no está, pero el concepto está. Hemos leído el Antiguo Testamento, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Hemos leído el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 25 al 26, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, y ahí están las evidencias bíblicas sobre el purgatorio, que cuando uno muere tiene que pasar por este proceso de purificación, porque nada impuro puede entrar al reino de los cielos, nada impuro puede entrar a la alegría del cielo. Entonces, ¿cómo es de que nuestra doctrina es una innovación? ¿Cómo es que nuestra doctrina del purgatorio es inventada cuando está en la escritura, en la palabra de Dios? Y no es que estoy enojado, sino que me apasiono y comparto la maravillosa doctrina de nuestra iglesia. Si tú no miras el purgatorio, es porque estás interpretando la escritura de acuerdo a una tradición que te ha inculcado a lo mejor el odio ante la iglesia católica, donde te han envenenado diciendo que la iglesia católica comenzó a partir de Constantino en el siglo IV, pero hay que hacer historia, hay que hablar con fundamentos, y los fundamentos bíblicos están ahí, tal como se interpreta dentro de la iglesia católica. Y el propio Cristo dice, nada impuro puede entrar. Mis queridos hermanos, el purgatorio no es una doctrina antibíblica, es bíblica. Para entenderla, hay que interpretar la escritura de acuerdo a la tradición que fue escrita. Porque si interpretamos la escritura de acuerdo a la tradición nueva a partir del siglo XVI, que no proviene de Cristo, entonces ahí viene el problema. La escritura nos dice claramente, desde el Antiguo Testamento miramos referencias. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 38 al 45. Fuimos al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26, a la carta Paulina, que es soteriológica, Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, y Apocalipsis 21, 27. Y ahí están los fundamentos de la doctrina del purgatorio. Pero quiero terminar una vez más leyendo Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público el día del juicio. Está hablando del juicio. Cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo has construido, resistirá al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en ceniza, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Por eso es que la Iglesia Católica enseña que el purgatorio es un estado de purificación y no un estado permanente. Es un estado en donde se purifica todas nuestras penas temporales, que tenemos que ser purificados. Porque ¿qué es lo que dice Cristo?
nada impuro podrá entrar. Tendrá que pasar como por el fuego, pero se salvará, porque la iglesia enseña que las personas que han llegado al purgatorio van a ser salvos y son salvos, pero tienen que pasar por ese proceso purificador. No es un lugar donde se les va a dar la oportunidad de aceptar el evangelio de Cristo, porque eso se hace aquí en este mundo. Y no es como lo quieren vender, que en el purgatorio es una segunda oportunidad para aceptar a Cristo. No, aquí en este mundo, para reconocer a Cristo como el Señor. Aquí en este mundo, arrepentirnos de nuestros pecados. Aquí en este mundo, vivir los sacramentos, bautismo, por ejemplo, en este caso, y el sacramento de la reconciliación, y vivir en santidad. Esa es nuestra doctrina. El purgatorio es totalmente bíblico. Mis queridos hermanos, si te gusta este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda, visita nuestra página licenciadogabriel.com para que puedas conocer nuestro apostolado. Pero lo más importante, la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Hasta luego.